tardes y tengan todos una cordial bienvenida al 76º Simposio de Medicina Legal. Es un placer contar con su presencia. Mi nombre es Katie Meléndez y seré su moderadora en este evento. El tema a discutir el día de hoy es demanda laboral y responsabilidad legal, con el lema Un enfoque desde la medicina legal y laboral. Este simposio es presentado a ustedes gracias a la coordinación de los estudiantes de la séptima rotación de Medicina Legal del año 2024 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Campus Cortés, bajo la dirección de nuestro docente, el distinguido doctor Alejandro Álvarez. Es de nuestro agrado contar con expertos en esta materia, como lo son el abogado Camel Tarik José Castro y el abogado Luis Enrique Alvarado Perdomo. Es gracias a ellos que podemos llevar esta actividad a cabo. Así que una vez más, gracias por el apoyo que nos están brindando. En este espacio se hablará acerca de cómo la demanda laboral por accidente o enfermedad laboral es un proceso legal que busca compensar a un trabajador por daños sufridos debido a su actividad laboral. Y antes de iniciar con el evento principal, me gustaría señalar las razones por las cuales estamos realizando este simposio. De forma general, buscamos analizar las causas por demandas o por accidente laboral o enfermedad laboral, con el fin de establecer las medidas correctivas y eficaces de prevención que permitan disminuir los accidentes laborales y sus consecuencias en los trabajadores, mejorando así la seguridad personal o grupal en el entorno laboral. De forma más específica, buscamos identificar las principales causas o motivos de accidentes laborales por los cuales se producen las demandas laborales. También, evaluar los métodos de capacitación en cuanto a la prevención de accidentes laborales del personal que labora en empresa pública o privada. Y además, fomentar el uso correcto de los equipos de protección personal, capacitación constante del personal, modernización de equipos y la evaluación periódica al personal en prevención de accidentes laborales. Les recuerdo, para tener una reunión más amena, primero, mantener sus micrófonos y cámaras apagados y respetar el espacio del expositor. Cualquier pregunta, sean libres de colocarlas en el chat y al final de la ponencia se dará espacio para poder contestarlas. También, en el transcurso del evento se enviará el cuestionario en el chat para la gestión de las horas BOAE. Al responder el formulario, asegúrense por favor de escribir correctamente su nombre y su carrera, para así poder evitar cualquier inconveniente. El formulario es válido únicamente si es llenado dentro de la hora del simposio. A continuación, los dejo con mi compañero Dilson Mejía para que nos dé a conocer a nuestro primer ponente del día. Muy buenas tardes a todos, compañeros, doctor, invitados especiales, personas presentes. Es para mí un honor esta tarde poder presentarle a nuestro primer ponente, el abogado Camel José Castro, abogado con orientación en Derecho Laboral, cuyo título fue obtenido en la Universidad Católica de Honduras y cuenta con una maestría universitaria en Derechos de Infancia y Justicia Juvenil en la Universidad de Málaga en el 2019, al igual que cuenta con múltiples diplomados, uno en Medicina Legal, obtenido en la Universidad Católica de Honduras en el 2008, otro en Técnica de Litigación en la Universidad Nacional Católica de Honduras en el 2008, uno sobre Investigación Criminal y Balística en la Embajada Americana en el 2012 y Técnicas de Oralidad Forense y Valoración de la Prueba en Juicio en la Escuela Judicial 2014. ¿Qué cargos ha desempeñado el abogado Camil José? Abogado litigante en el bufete Torres desde el 2011 al 2012, secretario adjunto, juzgado de letras penal de La Ceiba en el Poder Judicial en el 2012, juez de paz de lo criminal en La Ceiba en el Poder Judicial desde el 2012 al 2015 y actualmente es juez de letras de la niñez y adolescencia de la sección judicial de La Ceiba en el Poder Judicial desde el 2015 a la fecha, al igual que es docente universitario en CEUTEC Campus La Ceiba desde el 2019. Dicho esto, con ustedes el abogado Camel José. Ok, buenas tardes a todos. Mucho gusto en conocerlos. Mi nombre es Camel José y yo soy abogado. Trabajo como juez de letras, en este caso de la niñez. Como los médicos tienen sus áreas específicas de experticia, nosotros los abogados
también tenemos distintas áreas, pero siempre conocemos un poco de todo, ¿verdad? Respecto a las cuestiones laborales de los accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo, eh, es un tema bien interesante y bien bonito y que está bastante relacionado con su carrera, porque hay un apartado en el derecho respecto a las cuestiones que sean artes, ciencias o técnicas específicas eh, en las cuales va la medicina, que siempre se necesitan dictámenes de doctores. Entonces, respecto a accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo, ¿de dónde vienen? Bueno, esto es algo, una normativa relativamente reciente en el derecho, ¿verdad? El derecho es muy antiguo, pero esto es reciente, ¿por qué? Porque recuerden que la humanidad en cuestiones relacionadas con trabajo, durante mucho tiempo lo que se daba era la esclavitud, era el sistema predominante respecto a la servidumbre. Eh, Después hubieron ciertos avances en la Edad Media donde el sistema, lo que estaban eran los siervos, así se llamaban los siervos de la gleba, y los derechos laborales eran mínimos, eran muy pocos. De hecho, si ustedes ven, la esclavitud hasta hace muy poco tiempo todavía era algo legal, algo permitido, pues. Entonces, esa idea de que los empleados tienen algún tipo de derechos para las leyes, hablando de los miles de años que tiene el derecho, es relativamente nueva, porque hace 190, 200 años todavía habían esclavos tan cerca como en Estados Unidos, pues. Y entendemos nosotros el trabajo como un resumen sería una relación que hay, primero, de subordinación laboral y segundo, de una remuneración constante, ¿verdad? Eso entenderíamos por trabajo. Y ya una vez que ya se da el trabajo como tal, no la esclavitud, eh, el trabajo era sobre todo relacionado con la agricultura y la minería. Fue hasta la revolución industrial que se dio sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra, Reino Unido, donde se dio la migración del campo a la ciudad y en esa revolución industrial ya existían líneas de producción que obviamente ahí sí ya se generaban más accidentes y enfermedades laborales y hasta ese momento es que se empezaron a regular cosas que hoy nosotros tenemos como normales. Por ejemplo, las 8 horas de trabajo vienen de ahí, es algo relativamente reciente. La prohibición del trabajo infantil viene de ahí. Ustedes pueden buscar fotos de la revolución industrial en países como Inglaterra, Escocia, Irlanda, donde tenían niños de 4 o 5 años trabajando en minas, trabajando en siderúrgicas, donde trabajaban con metales, y obviamente se dieron muchos accidentes, y ahí se empezó a ver eso de los riesgos laborales y tratar de reducirlo. Ya en la segunda revolución industrial, un poco más reciente, es que se empezaron a ver otros temas, por ejemplo, la higiene en el lugar de trabajo, la capacitación y seguridad de los empleados. Yo no sé de ustedes si han laborado, si han tenido un trabajo y es ahora es algo frecuente que tienen que ir los bomberos a capacitarlo a uno en cuestiones como, por ejemplo, los primeros auxilios, rutas de emergencia. El empleador tiene que tener extinguidores cargados, tienen que haber puntos de reunión si se van a dar emergencias. Hola, Sí, abogado, lo estamos escuchando. aquí me parecía que me había silenciado. ¿Me escucha? Sí, Ok, Sí, te escucho. ok. Entonces, esos jóvenes también es sumamente reciente, pues, de que ustedes van a ver que en las construcciones ahora la mayor parte de los empleados
usan su casco, las construcciones tienen que tener una seguridad que les ponen láminas de zinc a cierta distancia de donde están construyendo y también se cuidan las condiciones estructurales de los lugares del trabajo, que existan salidas, tal vez no de emergencia, pero sí salidas accesibles para los empleados en caso de incendio y similares. Esto se da porque, como hablábamos, es relativamente reciente para el derecho, porque hay casos emblemáticos, no sé si ustedes escucharon hace algunos años, eh, por ejemplo, en Nike en Asia sufrió eh, bastantes críticas porque salieron a la luz cómo sus empleados, las condiciones laborales de sus empleados en su fábrica, en la fábrica que ellos subcontrataban en Asia. Y eran sobre todo condiciones laborales malas, pero respecto a los químicos que ellos, por su cuerpo, que ellos respiraban. Y ahora también, no sé si han visto las críticas que le hacen, por ejemplo, a Shein, o sea, siguen existiendo este tipo de cosas. Lo mismo en las maquilas, en nuestro país se han dado casos de este tipo, en las maquilas, donde sobre todo las quejas es que no les permiten ni siquiera ir al baño, cuestiones de ese tipo. Y también en nuestro país se dio un caso con una bananera que le causó, fue una demanda, pero esa fue colectiva porque eh, un químico le causaba a sus empleados distintas enfermedades respiratorias, cáncer, esterilidad, malformaciones, un montón de cosas recientemente. Entonces, ¿qué sería un accidente o una enfermedad causada por el trabajo? Como su nombre lo indica, lo primero que requiere es que debe ser sobreviniente por una actividad, bien sea bajo las órdenes del empleador o ejecutando la labor que le corresponde. Debe ser una lesión grave que le cause invalidez, incluso se contempla la, la posibilidad de la muerte porque se da. ¿Y qué no va a ser accidente o enfermedad laboral? Los que son producto, pero de la imprudencia, la impericia, la negligencia o la inobservancia de las reglas de seguridad que ya están determinadas en su trabajo o por estar realizando funciones eh, que no le correspondían y obviamente las que sean fuera de su ámbito laboral. ¿Por qué es importante determinar esto? Porque esto es lo importante para el proceso judicial. ¿Por qué? Porque aquí está la diferencia, porque si un empleado tiene una lesión o una enfermedad que sea sobreviniente por su trabajo, él tiene derecho a indemnización, pero si él tiene una enfermedad o una lesión externa por otra cosa y él no puede ir a trabajar, ahí ya tendría él que ver cómo hace, pero con las cuestiones del seguro social y si al empleador le parece, imagínese que falte a su trabajo injustificadamente o que no le quiera el empleador renovar su contrato porque ahora ya no puede realizar esa función, entonces ya pueden dar por finalizada su relación laboral. Entonces, un mismo accidente, según la óptica del empleado y del empleador, puede dar lugar a diferentes interpretaciones. El empleador puede decir, este muchacho así no me sirve para trabajar, yo no le voy a renovar su trabajo. Y el empleador puede decir, yo más bien estoy lesionado por el trabajo que yo estaba haciendo ahí. Por eso es que ahora ya no puedo trabajar, más bien deben darme una indemnización. Entonces, ¿cómo se define esto? Porque es una posición que están, una posición encontrada en las opiniones del empleador y del empleado. Entonces, para eso están las normas. Las normas, hay jerarquía de normas, la Constitución, el Código del Trabajo, también está la Ley del Seguro Social y hay reglamentos en Honduras para accidentes de trabajo y lo que se le llama las enfermedades profesionales. Todo eso está de acuerdo a los tratados que Honduras ha suscrito, tratados internacionales relacionados con esto. Y
obviamente se dan accidentes de trabajo, sobre todo en Honduras, en las industrias, se dan bastante en las industrias, se dan también en el comercio, cuestiones de equipo pesado y relativas a ese tipo de comercio, o sea, los conductores, se dan lesiones degenerativas también, y en la construcción, en el rubro de la construcción se da bastante. Como les decía, esto puede dar lugar, por ejemplo, a incapacidades que tienen que ser cubiertas. Puede dar lugar a indemnizaciones en caso de que sea una consecuencia directa de su trabajo. ¿Y quién va a deducir esta responsabilidad? ¿Quién va a determinar si este empleado tiene ese derecho que está en las leyes? Eh, ¿Quién va a deducir esta responsabilidad al patrono y decirle efectivamente esta lesión, esta enfermedad que tiene esta persona, este empleado, es responsabilidad del empleador? Eso lo tiene que hacer. Primero está el ámbito administrativo, que es la Secretaría del Trabajo, pero la instancia definitiva del tercero imparcial que va a definir son los juzgados de letras del trabajo. Ellos son los que van a determinar, con el juez va a ser un tercero imparcial que va a determinar, y de acuerdo a las pruebas que le presenten las partes, va a decir, esta enfermedad de esta persona fue causada eh, por su trabajo, entonces sí tiene derecho a su indemnización, o no, puede decir, esta persona sufrió esta lesión, sufrió esta consecuencia por otra circunstancia. ¿Cómo un abogado puede, cómo un juez puede llegar a esta conclusión? Bueno, pa- solo se puede hacer mediante el procedimiento probatorio, que son pruebas que aportan las partes. Y aquí, eh, el procedimiento probatorio, el juez, por definición, desde el código, supletoriamente el Código Civil, eh, prohíbe que el juez sea perito. O sea, el juez no puede ver una lesión de una persona y decir, sí, hombre, aquí se quemó, esto fue. No puede, aunque sea algo evidente, que muy difícil que sea evidente, siempre se ocupa la opinión de peritos, que en este caso son principalmente, en este caso específico de enfermedades y lesiones, son dictámenes médicos. Al procedimiento se ingresa bajo la figura de peritos, así se van a llamar, porque los peritos pueden ser que aporten conocimiento respecto a técnicas, artes, y en este caso de los peritos médicos es conciencia. Ellos lo que van a hacer es aportar su opinión experta dentro del proceso. Eh, un perito tiene conocimiento de los hechos por encargo del juez, o sea, es una función que van a ejercer. eh, ¿Quién lo va a proponer? Las partes. O sea, la parte que pretenda acreditarlo, acreditar algo, tiene que proponer su medio de prueba. Tiene que ser propuesto por las partes, y el perito informa y dice, en tal día y tal fecha voy a examinar a esta persona porque la contraparte tiene derecho a estar presente en ese examen, y el perito va a ser juramentado con las mismas formalidades de los testigos, que tienes la obligación de plasmar la verdad en su dictamen, en su opinión. Eh, Va a rendir un dictamen, que lo más importante en el dictamen, jóvenes, porque creo que a la mayor parte de ustedes, cuando se gradúen, más de alguna vez les va a tocar comparecer a una audiencia. La forma en la cual ustedes introducen su conocimiento al proceso es mediante la rendición de un dictamen. Lo hacen por escrito, pero a las audiencias lo van a rendir en una forma verbal. Ya fueron juramentados para ello, y en audiencia ustedes explican los exámenes que hicieron, pero la parte tal vez más importante es el apartado de las conclusiones, donde ustedes plasman y dicen, bueno, esta persona tiene tal y tal lesión o enfermedad, y de acuerdo a la experiencia y al examen que ustedes realizaron, ustedes ponen, y consideramos que pudo ser causado por tal cosa. ¿Ok? Eh, los, los dictámenes de los peritos son útiles, son útiles, pero no son determinantes, jóvenes, al momento de tomar una decisión. ¿Por qué?
porque la otra parte también puede proponer un perito y que examine a la misma persona y puede llegar a una conclusión distinta. Esto se da, bueno, el ámbito mío que me toca recibir los dictámenes periciales, como es otro tipo de examen que le hacen a las personas, son peritos oficiales, se le llama. Estos peritos no son privados, sino que trabajan para el Ministerio Público, eh, que es una de las partes, para la parte que acusa. Pero si la parte que se defiende quiere también proponer un perito distinto que no trabaja en el Ministerio Público, lo puede hacer. Y el juez, sea penal, laboral o de cualquier otra materia, sí va a escuchar, recibir el dictamen médico, pero el código civil, porque el código laboral, todavía no hay un código procesal laboral. eh, Se está trabajando en ello. eh, Dice que la prueba se tiene que valorar en una forma armónica, se tiene que valorar todos los medios de prueba, no solamente la conclusión que esté en un dictamen eh, médico, sino que tiene que valorar el juez todos los demás medios de prueba testificales, documentales, para al momento de tomar una determinación. Eh, creo que, creo que me pasé un poquito. Pero eso les quería compartir, jóvenes. Es un tema bien bonito, incluso en mi familia, yo me acuerdo cuando yo era niño, mi papá tuvo un procedimiento específicamente de esto, que él trabajaba en una empresa y a él lo despidieron de esa empresa por una enfermedad y él demandó a la empresa por esto, porque el accidente que sobrevino en una lesión fue causado por su actividad laboral. Y en la primera instancia le dieron la razón a mi papá, la segunda instancia a la empresa y la última instancia, que es la instancia de casación, le dieron la razón a mi papá nuevamente. Son temas bien bonitos en el cual la participación médica, como les decía, no es una cuestión terminante, pero sí es muy importante para que el juez pueda tomar una determinación lo más apegada a derecho. Eso quisiera compartirles, espero que haya sido útil para ustedes. Muchas gracias, abogado Camel, por su excepcional participación y por compartirnos una muestra de su sabiduría el día de hoy. En este momento, pues procedemos a abrir el primer espacio. Daremos unos 5 minutos para que los oyentes hagan sus preguntas por medio del chat de Zoom, para que el abogado nos pueda responder. Por horas del tiempo, daremos 5 minutos para que nos puedan hacer unas 2, 3 preguntas para que el abogado nos pueda responder. Tenemos la primera pregunta de la compañera Luisa, que dice: ¿a qué ente debe acudir un trabajador de manera inicial cuando tiene un accidente de trabajo y la empresa no lo indemniza? No solo accidentes, Luisa, sino cualquier situación anómala, cualquier situación extraña que tenga un trabajador respecto a la relación que tiene con su patrono, la primera instancia a la que debe acudir y en la cual se debe dejar constancia es la Procuraduría del Trabajo. Ahí están los inspectores del trabajo y tiene que usted ir en cuanto tenga conocimiento, porque eh, a veces los términos, no en este caso, ¿verdad? Sino que en otras, incluso para las indemnizaciones, los términos se vencen, o sea, no puede ir ahí de 8 meses después a pedir que le den sus prestaciones, pero el ente, Luisa, es el ente administrativo de la Secretaría de Trabajo, que uno lo conoce como la Procuraduría del Trabajo. Ahí tiene que acudir. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Pregunta aquí otro compañero: ¿qué herramientas o métodos se deben utilizar para evaluar el daño físico y psicológico en el entorno laboral? Ok, aquí depende del tipo, sea de lesión o enfermedad que, que sea el caso concreto, pues. Eh, Ahí depende de la experiencia del médico y, como le digo, del tipo de lesión o enfermedad en la cual se esté dilucidando, pues. O sea, sería diferente, por ejemplo, una quemadura, una fractura,
y determinar cómo se produjo o qué la pudo haber producido. Sería diferente a un examen, por ejemplo, de lo que hoy está bastante de moda, que se llama estrés laboral o lesiones, por ejemplo, en la espalda de estar sentado o lesiones en la espalda de realizar mucha fuerza. Serían diferentes las formas de hacer los exámenes, entonces depende tanto de la lesión o enfermedad como de la experiencia y el criterio del doctor. Esa es una de las cosas que explica el médico en su dictamen: qué examen hizo, por qué lo hizo. Eh, Generalmente ponen fotos en los dictámenes y explican los términos que ustedes manejan, los explican tal vez de una forma más coloquial, como que es una lesión que fue causada por un objeto cortante, un objeto filoso, un objeto romo, etcétera, ¿no? Nos explican bastante bien esas cosas. Siempre explican qué examen hicieron, pero también es importante documentar los hallazgos antes de llegar a una conclusión. Muchas gracias, abogado, por contestar nuestras preguntas. Bueno, en este momento no tenemos más preguntas por el momento, entonces damos por concluido el primer espacio de preguntas y agradecemos mucho las respuestas brindadas por su parte, abogado Kamel. Y para extender el reconocimiento le doy la palabra a mi compañera Kenia en este momento. Buenas tardes, abogado. Queremos agradecerle de nuevo, ¿verdad?, por haber compartido sus conocimientos con nosotros a través de este simposio, por haber hecho el tiempo. Y pues como muestra de agradecimiento queremos entregarle este certificado que posteriormente se le estar mandando personalmente, en el que pues podemos encontrar lo que es Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Campus Cortés, Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, otorga el presente reconocimiento al abogado Kamel Tariq José por su destacada participación como ponente en el 76º Simposio de Medicina Legal, Demanda Laboral por Accidente o Enfermedad Laboral, llevado a cabo el 29 de noviembre del 2024 en la ciudad de San Pedro Sula. Firma el doctor Alejandro Álvarez, catedrático de Medicina Legal UNA Cortés, que pues es el coordinador de nuestro simposio, y también la doctora Patricia Elvir, que es la coordinadora de la carrera de Medicina UNA Cortés. De nuevo, muchas gracias, abogado, realmente que aprendimos bastante y espero que pues estos conocimientos los podamos utilizar en nuestro futuro. Muchas gracias. Ok, jóvenes, muchas gracias a ustedes, muy amables, muy honrados en que me hayan invitado. Mucho gusto para todos y pasen buenas tardes. Buenas tardes, doctor, invitados especiales y compañeros y personas presentes. Es para mí un verdadero honor presentarles a nuestro segundo ponente del día de hoy, el abogado Luis Enrique Alvarado Perdomo, quien obtuvo su título de abogado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y él tiene orientación en Derecho Laboral. Es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales con orientación en Derecho Laboral. Asimismo, licenciado en periodismo, cuyo título fue obtenido en el Centro Universitario Regional del Norte y tiene una especialidad en diseño, gestión y evaluación curricular en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En cuanto a los cargos desempeñados por el abogado, él es miembro propietario de la Comisión Bipartita de Higiene y Seguridad CITRA-UNA de una ABS en 2 ocasiones, en periodos de 2016 a 2018 y 2019 a 2020. También ha desempeñado cargo como coordinador de la Maestría de Medicina de Trabajo en una ABS de 2016 a 2017. También como director de establecimiento de salud en San José de Boquerón, en San Pedro Sula, de 2010 a octubre del 2012. Y como jefe del Departamento de Vigilancia del Marco Normativo de la Región Metropolitana de Salud en un periodo de octubre de 2012 a diciembre de 2019. Es un verdadero honor para nosotros contar con su presencia el día de hoy, así que los dejo con el abogado Luis Enrique Alvarado Perdomo. Agradecerles a los alumnos de la clase de Medicina Legal, igual al doctor Álvarez por la invitación para participar en este simposio para tocar temas de suma importancia relacionados con las distintas demandas laborales. Pero antes de eso, solo aclarar que quizá me confundieron ahí un poquito con la experiencia laboral. No es esa realmente la
en las que yo me he desempeñado. Quizás hubo una confusión ahí, pero no pasa nada, ¿verdad? Vamos a iniciar. ¿Por qué demandar? Nosotros consideramos que la demanda es a lo último que queremos llegar. Como ustedes hablaban en la promoción del evento, lo que se busca es la cultura de prevención. Entonces, en ese sentido, nuestra Constitución de la República, en su artículo 80, nos dice que toda persona tiene derecho a presentar peticiones a las autoridades. Pero no solo eso, también a obtener una pronta respuesta. Ese es un derecho que tenemos todos los ciudadanos como tal. Y los trabajadores no son la excepción. De igual manera, nuestra Constitución de la República, en el título 3, sobre las declaraciones, derechos y garantías, en su artículo 59, nos dice que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable. Muchachos, en ese sentido, toda empresa, el Estado como tal, deviene la obligación de garantizar al trabajador las mejores condiciones de trabajo. Aparte de ello, y como de manera integral, a garantizarles que el trabajo lo desempeñen de tal manera que el riesgo sea cero. Pero a veces es bastante difícil alcanzar esos niveles. Entonces, para nosotros poder llegar a una demanda laboral, porque con la demanda laboral lo que perseguimos nosotros es reclamar un derecho que de repente se nos ha violentado. Pero nosotros, para llegar a una posible demanda laboral, tenemos que ver de qué tipo es esa demanda, por qué se origina. Porque de conformidad al artículo 401 del Código de Trabajo, todos los patronos están obligados a pagar las prestaciones establecidas, salvo las excepciones que el mismo código consagra. ¿A qué prestaciones nos referimos? Por ejemplo, cuando hay un riesgo laboral, cuando hay un accidente de trabajo, cuando hay una enfermedad profesional, ¿cuál es la consecuencia? Y en ese sentido, nuestro Código de Trabajo define, por ejemplo, en su artículo 402, que riesgos profesionales son los accidentes o enfermedades a que están expuestos los trabajadores a causa de las labores que ejecutan por cuenta ajena. Es decir, para un patrón. El 403 dice que se entiende accidente de trabajo todo suceso imprevisto y repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca al trabajador una lesión orgánica o perturbación funcional permanente o pasajera. Y el artículo 404 se entiende por enfermedad profesional todo estado patológico que sobrevenga como consecuencia obligada de la clase de trabajo que desempeña el trabajador
o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, bien sea determinado por agentes físicos, químicos o biológicos. El código nos define ampliamente estos conceptos. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces se produce un riesgo laboral con un trabajador y viene acá cuál es la responsabilidad. ¿Qué debe hacer el patrono frente a este evento? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene con el trabajador? ¿Qué es lo que debe hacer o qué es lo que debe hacer el trabajador frente al patrono ante ese evento? En ese sentido, ¿por qué razón? Porque los riesgos pueden producir, para el caso, la muerte. Puede producir una incapacidad total permanente. Puede producir una incapacidad parcial permanente o puede producir una incapacidad temporal. Ese tipo de consecuencia, ¿cómo debemos nosotros enfrentarla como patrono? ¿O cuál es el procedimiento o los pasos que debe seguir un trabajador frente a un evento de esta naturaleza? Que para el caso, cuando hablamos de la incapacidad total permanente, es la que inhabilita de un modo absoluto y definitivo al trabajador. Es decir, que este trabajador queda imposibilitado para poder laborar. Ya no puede volver a su trabajo. La pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad que tiene el patrono frente a este trabajador? ¿Será que lo vamos a indemnizar? ¿Será que hay una obligación legal? Esas son las interrogantes. ¿Y cómo debemos de responderla? Por ejemplo, la otra, la incapacidad temporal, es la que impide al trabajador dedicarse a sus labores habituales durante un periodo limitado de tiempo, que no exceda de un año, siempre que al terminar su curación quede apto para el trabajo. Aquí tenemos otro evento, una, una incapacidad temporal. Durante ese lapso, el trabajador está siendo tratado, si está asegurado en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, y él está recibiendo su salario. ¿De qué manera? Un porcentaje lo paga el patrono y otro porcentaje lo paga el ISS. Pero el trabajador no se está viendo afectado en ese momento. Ahora, ¿por qué razón? ¿Qué pasaría entonces? Ya volviendo al tema que nos ocupa, las demandas laborales, nuestro código, por ejemplo, si un trabajador queda después de un tiempo, un año, como lo establece el código, y este trabajador es dictaminado por una comisión técnica que existe en el Instituto Hondureño y Seguridad Social para calificar qué tipo de incapacidad. Si va a ser una incapacidad total permanente, si va a ser una parcial. Entonces, en esos casos, ¿cuál es la responsabilidad que tiene el patrono para con este trabajador? Si es una incapacidad total permanente, el patrono deberá indemnizar a este trabajador con una cantidad equivalente a 620 días de trabajo. La pregunta es, ¿qué pasa si este patrono, sabiendo que tiene esa responsabilidad de pagar, de indemnizar al trabajador, no lo hace? Ahí es donde vienen las demandas laborales por este tipo de evento, ya sea para reclamar esa indemnización.
que el patrono se está negando a pagar por las causas que él considere. Ahí es donde viene el debate. El trabajador, obviamente, va a buscar los servicios de un profesional, un abogado, y la empresa también, y el patrono igual lo va a buscar. Pero ahí tiene que ver la expertise de las partes para documentar, porque pueda que el patrono se valga de otro tipo de argucia como para pretender evadir esa responsabilidad. Pero si nosotros como tal acreditamos en juicio, el patrono va a ser obligado a pagar esa indemnización equivalente a los 620 días de salario. Igual, en otro caso hipotético, imaginemos que producto de un accidente laboral, el trabajador pierde la vida. Ya no tenemos ese trabajador. Pueda que lo haya perdido la vida a consecuencia de un accidente de trabajo, porque el patrono tal vez no le garantizó, no le proveyó al trabajador las condiciones, las herramientas, equipo, material para poder realizar su trabajo. Lamentablemente perdimos una vida por la falta de cultura de prevención que debe existir en toda empresa. Igual, en este caso, ya la ley, el artículo 420 del Código de Trabajo, nos dice que las personas que dependían económicamente de este trabajador van a recibir una indemnización equivalente a 620 días, más un mes de salario para gastos fúnebres. Esa es una indemnización. ¿Por qué vienen las demandas laborales? Porque el patrono no quiere pagar, lamentablemente. Cuando hablamos de la cultura preventiva, el mismo Código de Trabajo obliga a todos los patronos, específicamente en el artículo 412, a todo patrono que tenga 10 o más trabajadores, debe de tener. ¿Para qué son esas comisiones de seguridad? Que deben estar integradas por el mismo número de representantes por parte de los trabajadores como por parte del patrono. Pero ¿cuál es el rol de estas comisiones? Es precisamente estar vigilando para que en la empresa se estén implementando todas las medidas de seguridad. Porque al final, como lo dice nuestra Constitución, el fin supremo es la persona. A quien tenemos que proteger es la vida. Es el primer bien que estamos obligados a proteger. Sin embargo, de eso se adolece mucho y es una obligación que tenemos nosotros, y con la instalación de esas comisiones nosotros hacemos prevención, y esa prevención se traduce en muchas cosas. Se traduce a veces en salvar vidas, se traduce incluso en la parte económica para la empresa. Y también nos garantiza que el trabajador desempeñe sus actividades en mejores condiciones. Ahora bien, ustedes se preguntarán, en casos, por ejemplo, cuando a un trabajador muere, ¿quiénes van a recibir esa indemnización? Como le dije hace un momento, las personas que dependían económicamente de ese trabajador o su beneficiario. ¿Quién lo va a determinar? El juzgado laboral. Hay que hacer una gestión previa para que el juzgado determine a quién deberá pagársele esa indemnización que está obligado el patrono a cumplir.
Ahora, hay otro tipo de cuando hay una enfermedad o un accidente, pero que no fue producto del trabajo, un accidente común. En esos casos, la obligación del patrono es cubrir las incapacidades que otorga el Seguro Social, en este caso, hasta por un año. Si vencido ese tiempo, el trabajador no regresa, ya el patrono no tiene responsabilidad frente a este trabajador. Le corresponderá al Seguro Social pensionar a este trabajador, porque en esa parte no tiene culpa el patrón. Ahora, ustedes hacían una pregunta al compañero que me antecedió. ¿Dónde reclamar? La primera instancia, muchachos, previo a ir a los juzgados, es en la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. Y ahí nos van a asignar, o al reclamante, le van a asignar un inspector para investigar y documentar si fuere el caso. Es más, en aquellos casos en donde por X o Y razón el patrono no tenga a sus colaboradores o sus trabajadores afiliados al Instituto Hondureño de Seguridad Social, en la misma Secretaría de Trabajo, pues hay un médico, hay un departamento, donde también él se encarga de hacer las valoraciones. Todo esto es un proceso legal, obviamente, que hay que seguir previo a una demanda, porque la demanda laboral es lo último, es a donde menos se quiere llegar, porque ahí es cuando ya el patrono de repente no quiere pagar o sencillamente tal vez cree que lo que se está reclamando no es lo legal, no es lo justo. Otro tipo de accidente que también a veces nos lleva a demandas laborales es el famoso accidente en trayecto, in itinere. ¿Qué significa este accidente? Es aquel que se produce entre el lugar donde habita el trabajador a su centro de trabajo, o viceversa, de su centro de trabajo a su casa. Si en ese interín, en ese trayecto, se produce un accidente, ese es considerado como un accidente laboral. Pero ojo, también hay que acreditarlo, porque aquí se da un fenómeno. A veces los trabajadores, cuando llegan a una empresa a solicitar empleo, tal vez no dicen el lugar exacto donde viven, porque tienen temor a que no le den empleo por el lugar, o porque vive muy distante y creen que la empresa no le va a contratar y señalan otro domicilio. ¿Qué ocurre? Cuando se produce un accidente de este tipo, ¿qué vamos a verificar? El lugar que él reportó cuando fue a solicitar empleo. Y resulta que el accidente no fue desplazándose a ese lugar, sino a otro lugar donde realmente él vive. Ahí se genera una controversia de tipo legal. ¿Por qué? Porque el trabajador va a demandar que fue un accidente en trayecto del trabajo a la casa o de la casa al trabajo, como dije. Pero resulta que él había dado otra dirección. Ahí tenemos un dilema. Y ese caso seguramente va para una demanda laboral. ¿Quién va a ganar? Al final, pues, serán los jueces los que van a determinar con lugar o sin lugar la demanda. Pero eventos como esos se producen a diario, muchachos.
Esos son los tipos de accidentes. ¿Por qué es importante hablar de ello? Porque para que una demanda se origine, previo tiene que producirse cualquiera de todos estos eventos. Porque hay momentos también en donde el patrono no tiene responsabilidad frente al trabajador. Porque a veces hay trabajadores, por ejemplo, que en su trabajo, en X actividad, por su negligencia, tomaron de repente vaya una máquina que no pueden manipular, que no pueden operar. Y esa es una negligencia del trabajador. Entonces, ahí hay una controversia. ¿Por qué? Porque el patrono se puede eximir de responsabilidad. Ahora, hay un dato muy importante, muchachos, que es en cuanto a los términos. El artículo 453 del Código del Trabajo nos dice cuál es el tiempo que tiene un trabajador para poder reclamar frente, para poder reclamar ante un accidente que se haya producido. Por ejemplo, el 453 dice, los derechos y acciones para reclamar las indemnizaciones prescriben en un año, contado desde el día en que ocurrió el riesgo profesional. ¿Qué significa, muchachos? Que si yo no ejerzo mi reclamo durante ese tiempo y vengo a hacerlo transcurrido un año, me van a alegar prescripción. Aunque yo interponga una demanda, pero si lo hago fuera de ese término, yo voy a perder ese caso, aunque haya tenido la razón. Es decir, aunque el hecho haya sido real. Pero si dejé transcurrir el tiempo, perdí. Pero también nos dice, sin embargo, cuando el trabajador no ha asegurado contra riesgos profesionales, siga trabajando a las órdenes del mismo patrono sin haber reclamado la indemnización correspondiente, o cuando el patrono continúe reconociendo el total o parte del salario, tendrá el periodo se extiende a 2 años. Por ejemplo, imagínense ustedes que un trabajador X sufrió un accidente de trabajo. No sé, ustedes, el término médico, se amputó quizá 2 dedos, por decirles algo. Él estuvo incapacitado, una incapacidad parcial, permanente. Luego se reincorpora y sigue laborando. En ese caso, este trabajador tiene 2 años para poder reclamar esa indemnización. Les comento una historia, algo que yo lo viví. En una empresa para la cual yo trabajo, vino un trabajador en el primer día de trabajo. Obviamente no tiene seguro, es su primer día. Se cortó, sería los dedos, no sé si me ven acá. No había seguro social. ¿Qué pasó con este trabajador? Estuvo cerca de 1 año incapacitado. Como no estaba asegurado, el patrono le tocó cubrir por 1 año el salario completo de este trabajador. Y luego de ello, la indemnización, porque ustedes saben que en el Código Laboral, en su artículo 454,
al 455, ahí está una tabla donde todas las partes de nuestro cuerpo tienen un precio, por decirlo así, para que lo entendamos. Hay una valoración de cómo deben ser los porcentajes a indemnizar. En ese caso, a mi cliente le tocó pagar, aparte de pagarle un año completo de salario sin trabajar, luego la indemnización que determina la comisión. En ese caso, en este caso, pues el médico se aprovechó pues a la Secretaría de Trabajo en la parte de medicina ocupacional que ahí existe para determinar el porcentaje a indemnizar. Entonces, ahí hay una obligación. ¿Cuándo aparece la demanda? O podría aparecer que el patrono se quiera negar. Entonces, ahí es donde hay que probar en los juzgados desde el primer día del accidente por qué fue y documentarlo. Entonces, todo ese tipo de escenarios, jóvenes, son los que nosotros estamos obligados a prevenir. Aquí, más que la demanda, es la cultura de la prevención, porque la vida no tiene precio. Demandas hay, pero esas son las que deberíamos de evitar. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, hay enfermedades que son ocasionadas por el mismo trabajo. Ustedes como médicos, por ejemplo, entendidos en la materia, con mejor conocimiento que su servidor, porque esa es su especialidad, ustedes saben que hay enfermedades que son consecuencia de la actividad que desarrollan. Vaya, por ejemplo, la industria de la maquila, el famoso tambo, el no usar, por ejemplo, la mascarilla. ¿Qué enfermedad podría degenerarse en ese sentido? En el rubro de la construcción, por ejemplo, si no usamos los debidos, los cascos, anteojos, los cinturones, ¿qué pasaría si yo hago una fuerza sobredimensionada? ¿A qué me expongo? A una posible hernia, a quedar, si es posible, incapacitado parcialmente. Y el patrono tiene obligación. Por ejemplo, si un patrono, si el Seguro Social le dice que tiene que reubicarlo en otro lugar, el patrono está en la obligación de reubicarlo. ¿Por qué? Porque el accidente o la enfermedad fue a consecuencia del trabajo que se hizo, que se estaba realizando. Entonces, no es que si quiere o no, es que está obligado. Claro, esas negativas son las que traen como consecuencia una demanda laboral. ¿Por qué? Porque es el juzgado laboral, en última instancia, en donde vamos a tratar de hacer valer el derecho de nuestro representado, sea el patrono o sea el trabajador. Pero insisto, este es un tema bastante amplio, muy interesante. Difícilmente en 20, 25 minutos, media hora, vamos a poder cubrirlo, pero es de mucha importancia y realmente pues yo los felicito por el abordaje de esta temática y me gustaría saber pues si tienen algunas preguntas y con gusto poderlas evacuar. Buenas tardes, abogado. Agradecerle nuevamente por su colaboración en nuestro simposio. Sí, claro, sí tenemos varias preguntas. Agradecerle también a los participantes que han hecho algunos aportes importantes al simposio. Tenemos una consulta
que dice, si el tiempo de indemnización por accidente laboral permanente de 620 días de trabajo, aplica también igual si es una empresa pequeña, mediana o grande. Ok. Desgraciadamente es obligación, o sea, el patrono, la obligación del patrono es garantizarle seguridad a este trabajador. Si el patrono no lo hizo, corre con obligación de indemnizar al trabajador, porque el empleado no puede perder. La Trata siguiente de la vida, se trata de la vida del trabajador. Imagínense, ¿qué va a pasar con este empleado? ¿Qué va a pasar con este empleado que quedó con una incapacidad total permanente? Hay que indemnizarlo para que él, por lo menos, con ese dinero pueda sufragar. No es que eso le va a garantizar todo el resto de su vida, pero hay que indemnizarlo obligatoriamente. Ahora, si es una enfermedad, si es un accidente a causa de una enfermedad común o un accidente común, dijimos que le corresponderá al patrono atenderlo hasta por un año. Pasado ese año, la corresponderá al Seguro Social asumir esa responsabilidad. Gracias, abogado. Tenemos otra consulta también, que ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los trabajadores al momento de presentar una demanda laboral, ya sea por accidente o enfermedad en el trabajo? Fíjese que ahí ya no es tanto el error del trabajador. Ahí ya es la responsabilidad del abogado, porque el trabajador de leyes no sabe. Ahí el experto es el abogado y es él quien tiene que orientarlo y es él quien tiene que pedirle la documentación requerida para plantear su demanda, ¿verdad? Entonces, ahí más que todo pasa por la expertise que tenga el abogado. Y tenemos una tercera consulta que dice así: ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las empresas ante una demanda laboral y cómo se pueden mitigar estos riesgos asociados? El desafío, bueno, hablábamos de la prevención. La prevención es importante. Más allá de que el código les obliga a tener las comisiones de seguridad, a veces hay cierta resistencia de los patronos a crear estas comisiones, cuando el solo hecho de tenerla, el beneficiado van a ser todas las partes. Es decir, tanto el patrono como el trabajador. La demanda al final, que lo condenaron, hasta ahí llega, va a tener que pagar. Pero ¿qué gano yo? Imagínense ustedes, cuando pude evitar dejar a un trabajador incapacitado permanentemente. ¿Qué gano yo cuando un trabajador, por culpa del patrono, por algo que debió haber hecho, no lo hizo y perdió la vida? No se trata de eso, porque la misma Constitución nos dice que el fin supremo es la vida, persona, y todos, del Estado y de la sociedad. Y la sociedad forman parte todos, todas las empresas, todos nosotros. Ahora, también, a veces, y voy a aprovechar aquí el comentario, a veces el trabajador comete imprudencias a veces al no acatar las medidas preventivas que el mismo patrono y que la misma ley le obliga. A veces cuesta, vaya, nosotros mismos ahorita con la pandemia, sabíamos que teníamos que andar con la mascarilla, pero ¿cuántos no la usábamos?
Sabíamos que no teníamos que andar en aglomeraciones. ¿Cuántos pasamos en las discos o en otro lugar allá? O sea, somos irresponsables a veces porque sabiendo que es por nuestro propio bien, nos negamos a atender esas medidas. O sea, ponemos en riesgo nuestra seguridad, la seguridad de terceros, la seguridad de bienes de la empresa. Entonces, ese tipo de eventos se pueden prevenir con una buena política preventiva, cumpliendo con lo que la ley nos manda. De hecho, en materia de seguridad hay un manual que lo venden y la Secretaría de Trabajo, a través de sus inspectores, mediante una inspección previa, nos dice que de ese manual es aplicable para esa empresa y eso ya se convierte en ley. Esas son las cuestiones que nos ayudarían a mitigar todo ese tipo de evento que ocurre. Muchas gracias. ¿Alguien más? Muchas gracias por despejar nuestras dudas. No, a la orden. Bueno, abogado, muchísimas gracias por su participación esta tarde. Le queremos pedir una disculpa por la presentación previa. Tuvimos unos pequeños errores técnicos, pero si me permite, vamos a actualizar su currículum en este momento. Entonces, el abogado Luis Enrique es maestro de educación primaria, graduado en la Escuela Normal Mixta en Ocotepeque. También es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales con orientación a Derecho Laboral. El título de abogado lo obtuvo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. También es licenciado en periodismo en el Centro Universitario Regional del Norte y tiene una especialidad en diseño, gestión y evaluación curricular en la Universidad Nacional Autónoma en el Valle de Sula. En cuanto a los cargos desempeñados, él ha trabajado en la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social como inspector de trabajo 1, también supervisor de inspectores, director ejecutivo 1, subprocurador general de trabajo, también director regional de trabajo en San Pedro Sula y mediador de conflictos de trabajo entre empresas y sindicatos, Cervecería Hondureña, Compañía Obrera de Sula y Corazón Apparel. Actualmente, él es propietario de su bufete corporativo, es miembro inscrito del Honorable Colegio de Abogados de Honduras, es asesor legal de empresas y es catedrático en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Cortés, desde el 7 de febrero de 2000 hasta la fecha y imparte las asignaturas de Derecho Laboral 1, Derecho Laboral 2 y módulo de Derecho Laboral. Así que le pedimos una disculpa por las No pasa nada, confusiones. no pasa nada. Muchas No pasa gracias por su nada. participación. Ok. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, abogado Luis, por su ponencia y por su tiempo. De la misma forma, en nombre de todos los coordinadores de este simposio, le queremos extender este certificado en agradecimiento, ¿verdad?, por su participación y por su tiempo. El certificado estipula lo siguiente: Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Campus Cortés, Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, otorga el presente reconocimiento al abogado Luis Alvarado por su participación como ponente en el 76º Simposio de Medicina Legal, Y Demanda Laboral por Accidente o Enfermedad Laboral, llevado a cabo el 29 de noviembre del 2024 en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés. Firman el doctor Alejandro Álvarez, catedrático de Medicina Legal en UNA Cortés, coordinador del simposio, y la doctora Patricia Albir, coordinadora de carrera de Medicina en UNA Cortés. Muchas gracias nuevamente, abogado, por compartir con nosotros su conocimiento y experiencia. A ustedes, estamos a la orden siempre. Un gusto. Muchas gracias, abogado. Le damos las gracias a nuestros ponentes y también a todos los oyentes que se unieron al simposio. A continuación, llamamos al doctor Alejandro Álvarez, que nos dará unas palabras para terminar este simposio. Muchas gracias, abogado Luis Alvarado, y a Kamal también, una muy buena participación. Eh, Quería decir unas palabras antes de dar las palabras de cierre,
que recordarles toda la audiencia que nos ayude con la encuesta de satisfacción laboral, satisfacción de este simposio, porque con ello vamos a mejorar este tipo de actividad que tenemos por la parte de la universidad. Y para los estudiantes de la Universidad Autónoma de Honduras, en el campus Cortés, pues que llenen esto para que tengan ustedes sus horas BOAI. Bueno, el proyecto de vinculación, este proyecto de vinculación se inició en febrero del 2024. Hemos tenido 7 simposios. De estos 7 simposios, pues el objetivo es aprender a aplicar un sistema de seguridad y salud ocupacional como la ISO 45001. Pero también puede ser las OSAS y también que son pagadas. Las ISO 45001 y las OSAS son pagadas. Pero la ILO, que es de la organización de la OIT, también es gratuita. Y legalmente, pues estamos en la obligación de aplicar las leyes del Código del Trabajo y el Reglamento General de Medidas Preventivas de Accidentes y Enfermedades Profesionales de Honduras, ¿sí? El objetivo, pues, es brindar las mejores condiciones de trabajo para evitar las enfermedades y accidentes laborales. Y también algo que no queremos, que se pierdan las vidas de los trabajadores, como decía el abogado Luis Alvarado. En este último simposio, pues, hemos aprendido con quién acudir en caso de estos eventos, cuando la empresa se niegue a cubrir los daños a los trabajadores. Entonces, ya explicaron muy bien los dos abogados el procedimiento, a dónde tenemos que ir, para que ustedes no tengan ninguna duda en ir a la Secretaría de Trabajo. La Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el campus Cortés y el Departamento Clínico Integral y apoyo de la carrera de Derecho como proyecto de vinculación sociedad, les damos nuestro agradecimiento a todos ustedes por su asistencia y principalmente a los expositores, abogado Kamel Tarik y el abogado Luis Alvarado, expertos en el área del derecho laboral, que nos abordaron esta problemática que se puede presentar en nuestra sociedad. Gracias por su excelente participación en el 70 Simposio de Medicina Legal en el área laboral como tema demanda por enfermedades o accidentes laborales, que ha sido de mucho provecho sus conocimientos brindados, mis estimados compañeros. Quiero felicitar a la 7ª rotación de Medicina Legal del 2024 por su dedicación, tiempo utilizado en la preparación y el desarrollo de este simposio, que pues han logrado alcanzar el 100% de lo planeado. Nomás me queda decir que este simposio ha llegado a su final hoy 29 de noviembre a las 5:15 de la tarde y gracias a todos los que colaboraron directa o indirectamente por su apreciable asistencia. Esperamos que los conocimientos adquiridos sean de mucha utilidad y lo aplique para disminuir los delitos en nuestra sociedad, ¿sí? Recuerden ayudarnos con la encuesta de satisfacción. Sus recomendaciones son de mucha apreciación para nosotros. Acuérdense que esa encuesta tienen que llenarla dentro del horario del simposio. Muchas gracias a todos. Les cedo la palabra a la moderadora para continuar con la presentación. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Para finalizar, nosotros como alumnos de la 7ª rotación de Medicina Legal y como comité organizador,
Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos ustedes como asistentes, a los ponentes, a todas las personas que colaboraron y que hicieron la realización de este simposio un éxito. Agradecemos especialmente a los expertos, al abogado Camel José y al abogado Luis Alvarado, que nos compartieron sus conocimientos y experiencias, enriqueciendo así nuestro conocimiento acerca de este tema. Su participación fue clave para alcanzar los objetivos académicos de este evento. Agradecemos también al doctor Alejandro Álvarez, nuestro docente, quien fue pieza clave para orientarnos, para incentivarnos y permitió que este simposio se llevara a cabo de manera exitosa. Finalmente, agradecemos también a cada uno de ustedes, los participantes, por su interés, por sus aportaciones, por su compromiso en este espacio de reflexión y aprendizaje, y confiamos en que los conocimientos adquiridos el día de hoy puedan ser de su utilidad para su vida profesional. Nos despedimos, no sin antes invitarlos a ver un video que preparamos para finalizar para ustedes. Muchísimas gracias. Seré un buen profesional, defenderé la justicia estudiando en la universidad UNAR Valle de Sula.